tiempo de entendimiento trae un tiempo de restauración. Un tiempo de restauración trae un tiempo de crecimiento. Tiempo de crecimiento trae un tiempo de bendición. Por eso el año 2022 es un año de afirmación. Hoy quiero compartir una enseñanza que tiene que ver con la realidad de todo ser humano, no solo el que se congrega. Los seres humanos estamos a diario enfrentando luchas internas y luchas externas, ¿verdad? Y para muchos, el diario vivir, su rutina, su constante ha sido esa. Mirar cómo venzo eso que estoy enfrentando dentro de mí mismo y cómo venzo eso que tengo que enfrentar en mi entorno, en lo personal, en lo académico, en lo laboral, en lo familiar, en lo financiero y en lo ministerial, en el servicio. Y dentro de eso hay personas que han logrado vencer las luchas externas, pero no han logrado vencer las luchas internas. Hay personas que lograron vencer luchas internas, pero no externas. Y hay personas que no vencieron ni las internas ni las externas. Y ese es el tema de esta noche. Cuando hablamos de luchas, yo no hablo de problemas. Lo único que nosotros tenemos que enfrentar es lo que Jesucristo ya venció. ¿Cómo vencer el pecado? ¿Cómo vencer el pecado? ¿Sí? Y quiero que me acompañe, por favor, en la carta del apóstol Pablo a la comunidad de Galacia, Gálatas. Quiero leerlo en dos versiones esta noche. Primero en la versión traducción lenguaje actual y luego en la versión Dios habla hoy. Así que acompáñenme al capítulo 3 de la carta a los Gálatas, ¿sí? Versículo 1 al 5. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Léalo conmigo, por favor. Gálatas 3, del 1 al 5. Ay, vamos primero traducción lenguaje actual. Ay, Gálatas, qué tontos son ustedes. Mire los términos que utiliza el apóstol Pablo. Hasta parece que estuvieran embrujados. Yo mismo les di una explicación clara de cómo murió Jesucristo en la cruz. Solo quiero que me digan una cosa. Cuando recibieron el Espíritu de Dios, ¿fue por obedecer la ley o por aceptar la buena noticia? Claro que fue por aceptar la buena noticia. Y si esto fue así, ¿por qué no quieren entender? Si para comenzar esta nueva vida necesitaron la ayuda del Espíritu de Dios, qué lindo. Si para comenzar esta nueva vida necesitaron la ayuda del Espíritu de Dios, ¿por qué ahora quieren terminarla mediante sus propios esfuerzos? Tantos sufrimientos para nada, aunque no creo que no hayan servido de nada. Dios no les ha dado el Espíritu ni ha hecho milagros entre ustedes solo porque ustedes obedecen la ley. No, lo hace porque ustedes aceptaron el mensaje de la buena noticia. Esta comunidad está luchando, tiene luchas internas y externas, y tal parece que hay un momento en la vida de esa comunidad, de esa familia, de ese hijo de Dios, que como que están perdiendo la lucha, como que volvieron cosas que ya habían vencido, o como que no pudieron vencer lo que tenían que vencer, y Pablo los exhorta.
Veámoslo en Dios habla hoy. Gálatas, duros para entender. ¿Quién los embrujó? En nuestra predicación hemos mostrado ante sus propios ojos a Jesucristo crucificado. Solo quiero que me contesten esta pregunta. ¿Recibieron ustedes el Espíritu de Dios por el cumplimiento de la ley o por aceptar el mensaje de la fe? Son tan duros para entender que, habiendo comenzado con el Espíritu, quieren ahora terminar con algo puramente humano. Tantas buenas experiencias para nada. Imposible que hayan sido para nada. Cuando Dios les da su Espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿por qué lo hace? No en virtud del cumplimiento de la ley, sino por aceptar el mensaje de la fe. Lo mismo, ¿verdad? Están enfrentando situaciones difíciles, luchas con su carne, con sus conductas. A ver, luchas de la debilidad del ser y luchas externas. Pero tal parece que ellos disfrutaron, experimentaron el poder del Espíritu para enfrentar esas luchas. Y en algún momento, Pablo dice, ¿qué les pasa? Los embrujaron, se están apartando del poder del Espíritu que está en ellos y están empezando a enfrentar eso, pero en sus propias fuerzas. Entonces, yo quiero hacerle una primera pregunta a usted. ¿Cómo está enfrentando lo que está enfrentando? ¿Desde dónde lo está enfrentando? ¿Cómo lo estamos enfrentando? Y la segunda pregunta es, aquí dice que el Señor nos dio el Espíritu e hizo milagros en nosotros, no por cumplir la ley. Yo no sé si usted está comprendiendo. El que recibe el Espíritu, no recibe el Espíritu por ser bueno, por no pecar. El que recibe el Espíritu y recibe milagros de Dios, los recibe porque escuchó el mensaje de la buena noticia, dice en una versión, y aquí dice el mensaje de la fe. Entonces viene la gran pregunta: ¿cuál es el mensaje de la buena noticia? ¿Cuál es el mensaje de la fe? Porque por haber escuchado ese mensaje y recibirlo, fue que el Señor dio y da y dará su Espíritu Santo. ¿Sí? Yo creo que la razón de ser de todo hijo de Dios es ser guiados por el Espíritu de Dios. Si en nosotros no hay un sometimiento a la presencia de Dios, que es su Espíritu Santo, nosotros no somos aún hijos de Dios. O como Gálatas, siendo hijos de Dios, podemos empezar a ignorar el verdadero poder que sí venció para querer vencer ahora a nuestra manera, a nuestro concepto, a nuestro parecer. Y tanto que Pablo dice, eso se compara con la brujería. Eso se compara con hechicería, con tinieblas. Oiga, tremendo que la manera como uno pueda enfrentar una realidad lo esté haciendo para apartarse más de Dios y para entrar en una atmósfera de tinieblas y de oscuridad. Y que muy posiblemente por la naturaleza de esa maldad, de ese reino de oscuridad, uno no lo percibe si el Espíritu no nos dirige. ¿Ok? Acompáñeme a que el mismo apóstol Pablo, que escribió aquí, en la traducción lenguaje actual,
nos conteste cuál es el mensaje de la buena noticia, cuál es el mensaje de la fe. Entonces vamos a Romanos, por favor, la carta del mismo apóstol Pablo a los Romanos, y ubiquémonos en el capítulo 3, traducción, lenguaje actual. Versículo 21 en adelante hasta el 31. Mira lo que dice la palabra de Dios. La Biblia misma nos enseña claramente que ahora Dios nos acepta sin necesidad de cumplir la ley. Uy, por favor, muy atentos a esta versión. ¿Sí? La misma Biblia nos enseña claramente que hoy Dios nos acepta sin necesidad de cumplir la ley. Dios acepta a todos los que creen y confían en Jesucristo, sin importar si son judíos o no lo son. Todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Pero Él nos ama mucho y nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio. Por medio de Jesús nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros. Si confiamos en que Jesús murió por nosotros, Dios nos perdonará. Con esto Dios demuestra que es justo y que gracias a su paciencia ahora nos perdona todo lo malo que antes hicimos. Él es justo y solo acepta a los que confían en Jesús. ¿Está claro? 27 en adelante. Ante Dios no tenemos nada de qué estar orgullosos, pues Dios nos acepta porque confiamos en Jesucristo y no por obedecer la ley de Moisés. ¿Queda claro? Dios no es solamente Dios de los judíos, en realidad Él es Dios de todos, sean o no judíos. Hay un solo Dios y es el Dios que acepta a todos los que confían en Jesucristo, sean judíos o no lo sean. Pero si confiamos en Jesús, eso no quiere decir que la ley ya no sirve. Al contrario, si confiamos en Él, la ley cobra más valor. Yo diría el verdadero valor. El verdadero valor. Mira, todo aquel que está tratando de vencer sus conductas pecaminosas, lo primero que necesita es creer y confiar en Jesucristo plenamente. Dios mío, ¿cuántas veces me dijeron esto o lo leí y no lo entendía? Y mi oración en este momento es que se abra tu entendimiento. Lo que la religión y la sociedad y el mundo y los que están en la ley piden de entrada, ¿qué es? Cambie su conducta. Y claro que sí debe haber un cambio de conducta, pero yo quiero que nos revisemos en este momento. ¿Cuánto tiempo llevamos queriendo cambiar esas conductas, aún congregándonos, estando en un mover eclesial y no se ha logrado? ¿Cuánto tiempo llevas, no solo tú, sino queriendo que otros también cambien y nada pasa? Al contrario, como que cada vez las cosas son peores. ¿Por qué? Porque la ley de Dios, escucha, dice que el que practica pecado debe ser castigado con la muerte. ¿Estamos de acuerdo o no? La consecuencia del pecado, ¿qué es? Muerte. Si tú manejas mal tus dineros, ¿qué viene? Muerte financiera. Si tú manejas mal la relación de matrimonio en pareja, ¿qué viene? Muerte matrimonial. Si tú manejas mal tu relación contigo mismo, viene una muerte personal sin que se muera el cuerpo. Si tú manejas mal tu relación laboral en tu empresa, viene una muerte laboral.
te sacan de tu empresa. Entonces, la ley de Dios y la ley humana es clara. Todo el que peca merece ¿qué? Morir. Merece no, debe morir. El que peca muere. ¿Sí? Entonces miremos aquí en Romanos 3, acompáñeme al 24 al 26. Dice, pero Él nos ama mucho. ¿Y qué dice? Y nos declara inocentes sin pedirnos que cambiemos. Estoy hablando con la persona que nunca se ha congregado con el pecador, o inclusive con usted que lleva 40 años congregándose y no ha querido aceptar lo que sí necesita aceptar. Él dice, no te pido nada a cambio, te declaro inocente, ¿sí? Sin pedirle nada a cambio, por medio de Jesús nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros. Si confiamos en que Jesús murió por nosotros, Dios nos perdonará. Con esto Dios demuestra que es justo y que gracias a su paciencia ahora nos perdona todo lo malo que antes hicimos. Todo lo malo que antes hicimos. Todo lo malo que antes hicimos. Él es justo y solo acepta a los que confían en Jesús. Mira, como pecador, la persona que está sumergida en la práctica de conductas pecaminosas, por pequeñas que sean, lo primero que tú y yo necesitamos es saber que esa conducta me mata y que por practicar esa conducta vienen las consecuencias que tanto daño nos hacen. Por eso necesito aceptar que Jesucristo recibió el castigo que yo merezco. Yo sé que hemos escuchado esto muchas veces, pero es necesario que tú y yo estemos afirmados en esto. Jesucristo recibió el castigo que yo merezco. Ok, por eso murió en la cruz, por mí. Yo creo que es necesario dejar esto claro. Cristo murió como si Él fuera el más vil pecador. Él recogió el pecado de todos en Él y dijo, yo pago por ellos. Ahora, tú y yo no necesitamos en primer momento algo diferente antes de querer hacer lo que sea, que decir, Señor, yo creo que tú pagaste el castigo que yo merezco. No merecía, merezco. Y acepto y confío que tú lo hiciste por mí. Yo pregunto, ¿estamos convencidos de eso? Porque eso con el intelecto se razona y se interpreta. Pero en realidad, dentro de nuestro ser, somos libres de la conciencia de culpa y de castigo. Eso quiere decir que ya no hay miedo alguno, ni hacia mi vida, ni hacia la vida de quienes me rodean. Ok, entonces, ¿cómo estoy tratando yo a ese pecador que todavía de una manera libre practica el pecado? El que vive conmigo, el que está ahí. ¿Cómo lo estoy tratando? ¿Lo estoy tratando con la conciencia
de lo que ya recibí o de lo que no he querido aceptar. Simplemente, ¿cómo dialogo con Él? ¿Cómo le verbalizo? ¿Cómo le hablo? Yo me estoy haciendo entender. Porque ahí es donde usted y yo nos damos cuenta si en verdad yo he aceptado que Jesucristo recibió el castigo que yo y mi casa merecemos por pecar. Mira esto. Él no peca y muere por mí. Recibe el castigo. Cristo muere y resucita, y al resucitar vence la muerte por el poder del Espíritu Santo de Dios. Ahora, Dios nos da el Espíritu Santo para que en Jesucristo Él vence nuestro pecado, no nosotros. Escúchame esto. Usted y yo nunca vamos a vencer el pecado. Yo sé que usted puede estar diciendo, uy, ¿qué pasa? Por favor, reflexione. Usted nunca va a vencer el pecado. ¿Y entonces qué tengo que hacer? Nada. Pero si estoy pecando, todos somos pecadores. Todos, absolutamente todos somos pecadores. Escúchame, un pecador no puede cambiar sus conductas por sí mismo. A ver, ¿de qué estoy hablando? De la naturaleza del pecado. Usted puede dejar de practicar un hábito, pero la naturaleza verdadera de pecado, usted no puede vencerla. Usted puede cambiar el dejar de tomar, sí, el dejar de consumir sustancias, el dejar de robar, de decir mentiras, de ser grosero, de ser adúltero, ¿verdad? Pero si fue usted el que cambió ese hábito, usted no ha vencido la naturaleza. Por eso usted sabe en lo secreto que ya no hace esto, pero ahora hace esto. E inclusive lo que se hace ahora tiene la misma connotación de muerte y de tinieblas que lo que se hacía allá. Lo que pasa es que ya no se ve afuera, pero usted y yo sabemos que ahí está. Eso nadie lo puede vencer. Bajo ese orden de ideas, si eso es así, mírame aquí, mujer, Dios nunca le pide a nadie que cambie. Diría una amiga mía, Erika, qué dicotomía, pastor. Humanamente suena así. Humanamente suena así. En primera línea, ¿qué es lo que pide el Señor? ¿Qué acabamos de leer? No, no cambies. Empieza a creer y confiar que yo te cambio a ti. Pero Señor, cálmate, ven a mí. ¿Y qué es lo que hace el religioso? El de título evangélico, cristiano, católico y religioso. Está la persona sumergida en el pecado, sumergida en la maldad, necesitado de salir de ahí. ¿Y qué es lo primero que se aborda y lo que se crea allí? Una conciencia de pecado, de culpa y de castigo. Porque yo lo hice. Lo primero que se dice es: si usted no cambia, se va a morir. Si usted no deja de adulterar, su hogar se va a acabar. Si usted no deja de hacer eso, usted va a quedar enfermo, le va a dar sida, le va a dar... Ok, eso es verdad.
Pero ¿será que ese es el mensaje del Señor? ¿Será que el Señor viene a amenazarnos? ¿Será que el Señor viene a acusarnos, a condenarnos? ¿Será que el Señor viene a darnos palo? ¿Será que el Señor viene a satanizarnos? No, Él viene a reconciliarnos. Y el mensaje, el primer mensaje para el que nunca ha oído la buena noticia, el mensaje de la fe, no es cambie, no es deje de hacer, no es maldecirlo con palabras camufladas como bendición. Es sencillo. Solo necesitas creer y confiar que Jesucristo pagó por ti, por todo eso que tú has hecho hasta ahora. ¿Por qué como padres entramos en un choque tan fuerte con nuestros hijos? Porque estamos viendo ahí muy posiblemente la repetición de nuestra vida. Y como nosotros no hemos experimentado el perdón, no lo hemos aceptado, aún estamos llenos de miedo que supone castigo. Y por eso llegamos a momentos donde les decimos de qué manera: oiga, no se da cuenta, mire yo lo que viví. Ese no es el mensaje. ¿El mensaje cuál es? Debes empezar a creer y confiar en el Señor. Y por creer y confiar en el Señor, Él lo primero que hace es librarte del castigo que tú y yo merecemos. Ahora yo pregunto, ¿aceptas que eres libre de ese castigo? ¿Lo aceptas? ¿Miedo a qué? Entonces, si falta que ese mensaje verdaderamente esté ahí enraizado en nosotros, afirmado. No con culpa, no con condenación. ¿Sí? Mira, lo único que Dios nos pide verdaderamente es que creamos y confiemos que su Hijo pagó por nosotros y así Él nos da su Espíritu, que en nosotros es Cristo, no yo, venciendo el pecado. En estos días caminaba con mi perrito en la caminata matutina y vine y solté una frase como de angustia, como Señor, y como que mi hombre viejo me habló de conductas, de situaciones que un día viví como si se fueran a repetir, y viene el Espíritu y me aplaca y me dice: no inviertas tu ser en preocuparte por algo que Él ya venció. El que se está afanando y siempre va a estar afanado, eres tú. ¿Cuándo vas a dejar que sea Él? ¿Quién es el que se afana porque el hogar se va a destruir? Porque están sucediendo cosas afuera que así lo manifiestan. El que quiere que el hogar sea perfecto por lo que Él hace. No es por nuestras oraciones, ni nuestro ayuno, ni nuestra memorización, ni nuestra meditación, ni nada de eso. No es, ni fue, ni será por eso. Es porque Él, Jesucristo, venció lo que tú y yo nunca hubiéramos vencido, ni orando, ni ayunando, ni meditando, ni aprendiéndonos de memoria toda la Biblia. Entonces, ¿para qué memorizo versículos? ¿Para qué los leo y para qué los oro? Para crecer en fe, para creer que yo no puedo,
pero Él sí pudo. Ahora, es fácil decir eso, de que creo y confío, si no tengo nada en contra. A eso que estás enfrentando ahorita tú personalmente, en tus estudios, en tu trabajo, en tu familia, en tus finanzas, en lo ministerial, en el servicio, en verdad tú puedes levantar todos tu ser y tus manos y decir: Señor, creo y confío que ya lo hiciste. ¿Puedes permanecer ahí? Eso es. Entonces yo me levanto y oro, me levanto y medito, me levanto y hago todo. ¿Para qué? Para permanecer en Él. Él fue el que ya venció. Él fue el que ya lo hizo. Vamos a verlo con más claridad. Primera carta del apóstol Juan, allá lo último. Bueno, aquí viene la gran pregunta. ¿Y entonces a mí qué me corresponde hacer? Primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 4 y 5. Dice así: en realidad, todo el que es hijo de Dios vence lo malo de este mundo. Y todo el que confía en Jesucristo obtiene la victoria. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios vence al mundo y a su maldad. Colócamelo en Reina Valera, por favor. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué es? Creo y confío que lo vencí. ¿Qué es fe? Creo y confío. Pensando en tu problema, en tu debilidad, en tu pecado, en tu pasado, en tu conflicto, ¿estás alimentando la fe o la realidad? ¿En qué piensas más? A diario está ahí eso. La actitud y la conducta del que vive contigo, sea cónyuge o hijos, la actitud y la conducta del que está a tu lado en el trabajo, en tu diario vivir, en tu familia, en la congregación. Y muchas veces, igual que el apóstol Pedro cuando caminó sobre las aguas, quitó los ojos de Jesús y los puso fue en la tormenta. Él no creyó ni confió, pero lo tenía ahí, físico, hombre. Por eso se fue, porque es la vida del Espíritu. Cuidado con lo que voy a decir. ¿Qué es la vida del Espíritu? Creer y confiar que Él ya lo hizo. Esa es la vida del Espíritu. Porque es que yo mismo he predicado una vida del Espíritu donde yo mismo, no voy a hablar de lo que predico, lo que vivo, quiero imponerme una cantidad de normas, reglas, disciplinas y conductas donde todo el día vivo como un robot. Mire bien, no mire bien. Señor, camino por aquí, no camino por aquí. Y si hago esto, pero Señor, si hago esto, ¿qué tal que yo vuelva a caer en esto? Y Señor, y esto, y Señor, yo reprendo esto. Entonces, ¿dónde está la libertad que Él nos dio? Hoy yo puedo decir que sí hay una palabra escrita en las Santas Escrituras que yo vivo a plenitud. 70 veces he caído, 70 veces me ha levantado. ¿Y cómo sé que el Señor Jesucristo verdaderamente me conoció, me predestinó, me llamó, me justificó y me ha dado de su gloria? Porque aún estoy vivo. Tú y yo
deberíamos haber muerto. No estamos vivos por nosotros. Es más, así hayamos cambiado conductas, no estamos vivos por haber cambiado las conductas. Así hayamos dejado de hacer algo, no. Estamos vivos porque Él pagó el castigo que yo tenía que pagar. Dice en esta versión, no nos podemos sentir orgullosos de que ya no miro, ya no escucho, ya no toco, ya no hago. No, si ya no lo haces, ya no eres tú, es Él. Por lo cual, si es Él y te encuentras con alguien que sigue mirando, oyendo, hablando, tocando y haciendo, ¿qué le va a decir el Señor Jesucristo? No cambies, déjame cambiarte. Porque el Señor Jesucristo le dice no cambies. ¿Sabes por qué le dice no cambies? Porque tú no vas a poder morir y resucitar. Nunca vas a vencer eso. Yo ya lo vencí. Nadie muere dos veces. A mí la muerte ya no me toca. Ven a mí y en mí la muerte ya no te toca. Diga conmigo, ya no hay castigo. Si sabes que estás orando, Romanos 8:1. Ya no hay condenación. Estoy en Él. Entonces va a venir un legalista religioso a decir, demuéstremelo. Pero yo lo vi que iba caminando por allá y se quedó mirando a una vieja y se quedó mirando a un hombre. Sí, ese es el pecado que siempre va a morar en mí. Él ya venció eso. Es tu proceso y no es para los demás. Es entre tú y el Señor. ¿Aló? Ese es el ministerio de la reconciliación, no de la condenación, no de la acusación. Hoy, cuando el Señor habla, no habla ya para condenar y juzgar. ¿Sabes por qué? Porque Él no viene a afirmarnos en algo que ya somos y no hemos querido aceptar. Todos sin Él estamos muertos y condenados. Y Él no viene, no. Cuando Él empieza a obrar en nosotros, con mucho amor nos deja ver lo que somos. Y entonces con mucho amor nos dice, eso nunca tú lo podrás cambiar. Nunca. Yo ya lo cambié. El Señor, cálmate y ven a mí. Ok, Señor, y entonces a mí, ¿qué me corresponde hacer si tú ya le hiciste todo? Muy bien, permanecer en mí. Para ti, ¿qué es permanecer en Él? Y aquí fue donde del pastor Martín para adelante todos pusimos nuestra opinión. Permanecer en Él es andar así, es vestirse de blanco, es tener pelo largo, es dejarse la barba, ¿me hice entender? No, es tener fe. Versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Crees y confías en Él? Por favor, confróntese. Usted que está en este momento allí. Las religiones hoy sumergieron a los hombres en una cantidad de disciplinas, creencias, rituales y tradiciones que no son más que mandatos de hombres, que los ponen a hacer una cantidad de cosas. ¿No bastan con las que nosotros mismos nos imponemos? Pablo mismo lo dijo, Pablo lo aceptó.
Yo no puedo cambiarme a mí mismo, yo no puedo vencer esta naturaleza pecaminosa. Él mismo dijo, lo que debo hacer, no lo hago. Y lo que no debo hacer es lo que más hago. ¿Cómo se llamó a sí mismo en el capítulo 7? Miserable de mí, maldito soy. ¿Quién me librará de esto? Y entra el capítulo 8. Sí, Señor, no soy yo. Escucha esto. Es el Espíritu de Dios dentro de nosotros dando la batalla en nuestro ser, porque Él es el que vence. Esa batalla ya no es tuya. ¿Cómo estoy viniendo a la palabra? Para pelear, para batallar, para guerrear, para... No, vengo para reposar, para creer y confiar. ¿Cuál es el único lugar donde siempre al hombre le faltará algo? ¿En dónde siempre le falta algo al hombre? En la mente. Siempre en la mente nos va a faltar algo. Y entonces, hermana Belén, cuando decimos, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pudimos haber vencido conductas externas y conductas internas en nuestras fuerzas. Mira lo que estoy diciendo. Pudimos vencer y lograr metas en nuestras fuerzas porque podemos hacerlo humanamente e internas. Pero al final de que lo logras, te das cuenta que tu vacío existencial todavía está en ti, la insatisfacción. Y es por eso que pasó con Gálatas. Dijo, venga, ya dejé de tomar, dejé de fumar, dejé de adulterar. Pero ¿qué pasa? Y es donde viene una conclusión mortal. Por lo menos haciendo eso, la pasaba bien. Y es cuando alguien, por no haber experimentado que es Él el que hizo la obra, decide tontamente, tontos les dijo, volver atrás para empezar un ciclo, un círculo donde lo volví a hacer, no lo quiero volver a hacer, no quiero volverlo a hacerlo, lo volví a hacer, no lo quiero volver a hacer, ay, ya soy libre, volví a hacerlo, y así se pasa toda la vida. Hasta que verdaderamente, consecuencia de esa realidad, porque somos escogidos, el Señor permite que venga algo abrupto. Le toca permitirlo fuerte para que salga de nuestros labios la confesión más grande de todas. Me rindo a ti. Me rindo. Y ahí no entra en juego absolutamente nada. Lo que tú y yo necesitamos es rendirnos a Él. Tú y yo nunca por nosotros mismos vamos ni a cambiar nosotros ni a cambiar al otro. Entonces, en el momento que tú entiendes que te rendiste a Él y Él lo hizo en ti, es donde brota la confianza, la esperanza, la fe y el amor. Y te enfrentas con el ser querido que siempre quisiste cambiar y le pediste que cambiara y hasta se separaron y hasta pasó todo lo que pasó, y simplemente le dices, oye, sea lo que sea, solo quiero disfrutarte porque estoy seguro y segura que el Señor ya te cambió, al hijo, a la hija.
Sí, ya nuestro buen ejemplo. Sí, ya la libertad que nos ha dado el Señor. Pero hasta que ellos mismos no crean y confíen en el Jesús que yo he creído y confiado, mi buen ejemplo no cambia a nadie. Mi buen ejemplo puede motivar a alguien a cambiar, pero mi buen ejemplo no fue el que murió en la cruz. Mi buen ejemplo no fue el que derramó la sangre allá. Yo me estoy haciendo entender lo apartados del camino que estamos. Por eso muchas personas, sin haber permitido que el Señor les haya cambiado, a la fuerza empezaron a dar buen ejemplo, volviéndose esclavos de los demás por no perder algo que nunca tuvieron ni tendrán. Y se convirtieron en esclavos de conductas. La mujer, para que el marido no se vaya con la moza, entonces le dice el marido: es que usted con su cantaleta está que me saca corriendo y por eso voy a buscar otra, es que usted con esto, es que usted con otro. Y la pobre mujer termina siendo una tonta, una esclavita. Bueno, mi amor, ¿está bien que yo le hable así? Mire cómo estoy vestida, ¿estoy bien? Sí. Hoy al igual se va con la moza. Porque ninguno de los dos quiso dejar que Jesús venciera en él, en ella. Ya no hagamos cosas. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Invertir todas mis fuerzas en creer y confiar en Jesucristo. ¿Por qué siguen las conductas de pecado? Porque tu fe es poca. Entonces no es cambiar, es crecer en fe. Y la fe viene por el oír el mensaje. Revisa si la memorización de versículos, el orar esos versículos, meditar ese versículo a diario, te está llevando a creer y confiar, o a qué te está llevando. Porque puedes estar tú engañándote a ti mismo, porque sin darte cuenta estás haciéndolo sin el conocimiento verdadero. Solo vengo a ti para creer y confiar. Solo te busco para creer y confiar. Solo estoy en ti y permanezco en ti para creer y confiar. Y a su tiempo y a su hora, Él lo hace, tanto en mí como en el otro. Porque soy un árbol, soy como árbol plantado junto a las corrientes de agua, que doy fruto a su tiempo. Mi hoja no cae y todo lo que hago será prosperado. Aleluya. No luches más con tus conductas. No luches más con las conductas del otro. Pero tú no puedes obligar a otro a que crea y confíe en el que tú no has querido creer y confiar. Con tu manera de hablar y con tu manera de abordar la realidad y el conflicto, se demuestra que tanto he creído y confiado. Por lo cual no necesitamos armar un show, ni una pelea, ni una discusión, ni siquiera exigir absolutamente nada. ¿Por qué? Porque usted y yo estamos seguros que Él ya lo hizo. Ahí está todo el evangelio. Ahora, pruebas de que esto es verdad. No se pierda la enseñanza del domingo. Quiero trabajar el tema, el Espíritu Santo me inclinó a trabajar el tema crucial y fundamental de la relación entre Dios y los hombres.
Dios es un Dios de pactos. Ese es el mensaje del domingo. Dios de pactos. Porque cuando tú estás creyendo y confiando que el marido que está con la moza ya lo cambió el Señor, siendo que no se congrega, no lee la Biblia, no ora, al contrario, cada vez está peor, pero tú sí estás creyendo y confiando, sabiendo que no es por lo que tú haces, sino por lo que Él hizo. ¿Cuánta gente convirtió su devocional y su tiempo con Dios en una carga? ¿Cuántas personas se levantan a las 3 de la mañana sabiendo que necesitan el dormir para que su cuerpo descanse, pero no para creer y confiar en el Señor, sino que están pensando que por ello levantarse a las 3 de la mañana es que Dios hace las cosas? No, entonces, si es porque te levantas a las 3 de la mañana, en vano es la muerte de Jesús. Yo madrugo a orar, pero lo podría hacer a la media mañana, a la tarde o en la noche. Ahí no hay horario, ni fecha, ni calendario, ni estructuras, ni disciplinas, ni mandatos de hombres. Pidámosle al Espíritu Santo cómo es que tú debes y puedes y estableces una relación personal con Él a través de su palabra, para que tú empieces a creer y a confiar en Él. Anthony de Melo escribía en uno de sus apartes que había un hombre, había un hombre que pensaba que todos los días amanecía porque el gallo que él tenía cantaba minuticos antes que amaneciera. Y estaba convencido de eso. Y un día su gallo murió. Y al igual, amaneció. Entonces él se levantaba muy temprano a mirar que el gallo estuviera listo, porque si no, de pronto no amanecía. Eso es la oración para muchos y la relación personal para tantos. Vengamos a Él, no a exigirle ni a pedirle, sino a creerle y a confiar en Él. Yo pregunto, ¿Abraham pecaba? ¿Sí o no? No existía la ley. Desde Adán hasta Moisés, todos pecaron, pero no sabían que pecaban. ¿Abraham sabía que estaba pecando? No. ¿Pagaron las consecuencias del pecado? Sí, pero no sabían. Y entonces el Señor le hizo la promesa a Abraham que se cumple en nosotros porque dejó de pecar. Nunca dejó de pecar porque no estaba el Espíritu de Dios en él. Y tampoco había una ley que le dijera deje de pecar. Por lo cual ni siquiera él intentó nunca dejar de pecar, porque no sabía. Él simplemente le dijo, Señor, creo. Y el Señor le dijo, como me creíste, te declaro justo e inocente ante mí, y en ti son benditas todas las familias que sin haber hecho nada crean y confíen que yo soy el Dios verdadero. Creer y confiar. Creer y confiar. Y dice el apóstol Pablo que la promesa que le hizo a Abraham, la ley que vino 400 años después, no la anula, la confirma. No necesitas hacer nada en primer momento. No dejes que nadie en nombre de Dios te acuse y te condene.
Al que Dios bendice, nadie nos maldice. ¿Y tú sabes cuál fue el requisito para perdonarnos? Porque somos pecadores. Y hasta que tú y yo no nos rindamos totalmente a Él y lo dejemos actuar a Él, no vamos a ver la victoria en lo que vamos a verla. Confía en Él. Confía en Él. Las personas que están en pecado a tu alrededor, lo único que necesitan es que tú confíes en Él. La persona que lleva tiempo queriendo dejar ese vicio, esa conducta, esa debilidad, ya no luches más. Y mucho menos si lo estás haciendo para agradar a hombres, con el título de agradar a Dios, a un pastor, a un santo de título. Ríndete al Señor y con un corazón sincero, hoy mismo, ahí donde estás, esta misma noche, allá en lo secreto, en lo íntimo, dile: enséñame a rendirme a ti. Enséñame a rendirme a ti. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Qué tremendo, Señor. Qué amor tan grande e inmesurable. Qué comprensión tan eterna e infinita. Cuando tú, Señor Jesucristo, le dijiste al Padre: papá, perdónalos. Ellos no saben lo que hacen. Pero ya pecaron y deben ser castigados. Papá, no los castigues. Castígame a mí por ellos. Y dales tu espíritu, papá, para que hayan hecho lo que hayan hecho, ellos acepten que yo recibí el castigo por ellos. Que esa esposa y ese esposo no van a ser castigados por ti, Señor, sino que a cambio de su maldad y por ellos creer y confiar en mí, que soy tu hijo, tú los declaras inocentes. Y sus generaciones, hasta 1000 generaciones, tú los declaras inocentes. Si hubieras tenido en cuenta nuestro pecado, Señor, ninguno existiría. Ahora sí entendemos qué es alabarte. Ahora sí entendemos por qué no pararemos de alabarte aquí en la tierra y por la eternidad. Merecemos morir y nos diste vida. Merecemos lo peor y nos diste lo mejor. Merecemos enfermedad y nos sanaste. Merecemos ruina y nos prosperaste. Merecemos oscuridad y nos diste luz. Papá, mi papá verdadero, el único que me ama. Mi papá, yo tengo un papá que me ama. Papá, aquí estoy a tus pies. Hoy acepto que no me pides nada. Y hoy creo y confío que Jesucristo, tu Hijo único, es el Señor y Salvador de mi vida, de mi hogar, de mi familia, de mi casa, de cada vida que hace parte de esta casa. Gracias, Señor. Todo mi ser te alabará por la eternidad, porque todo lo que soy y todo lo que tengo es gracias a ti. Ahora sí puedo decir firmemente:
yo y mi casa por siempre te serviremos, Señor. Amén. Aleluya. Oh, gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, familia. Es un mensaje que te debe confortar, reconciliar y animar a que vengas a su palabra, a tu comunión con Él, para creer y confiar en Él, perseverar en Él. ¿Qué es lo único que nos corresponde? Permanecer en Él. Pregúntale al Espíritu Santo esta noche, ¿qué es permanecer en ti? ¿Qué es? Pregúntaselo. Él te responde. Esta noche lo sueñas. Mañana te lo confirma en la palabra. Y mientras camines, lo vas a ver. Lo vas a experimentar. Lo vas a vivir. Más que emocional y sentimental, porque no se trata de ignorar nuestros sentimientos, ¿eh? Yo creo que nos dio emociones para que también lo glorifiquemos con nuestras emociones. Porque entonces ¿qué? Señor, te alabo, Señor, te bendigo. ¿Por qué? Porque estoy lleno de tu espíritu. No, con todo mi ser, aleluya. Mis emociones, mis sentimientos, mi espíritu y mi ser te alaba. Nos vemos el próximo domingo. Si está aquí en Faca o cerca de Facatativá, lo espero. Dios de pactos, Dios de pactos. ¿Estás en pacto con Dios? ¿Cuál es el nuevo pacto? Porque ya no es el antiguo pacto, ya no es la ley, es la gracia. Pero estando en gracia, la ley toma un nuevo valor. Pero el pacto sí es un nuevo pacto. Vamos a venir a la palabra para que Él nos muestre cómo entrar en el nuevo pacto con Él. Diga conmigo, nos vemos el próximo domingo. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Les bendigo en el nombre de Cristo Jesús y que tengamos un término de semana llenos de la fe y la confianza en el Señor. Que tengan buena noche, familia. Les bendigo. Muchas gracias por habernos acompañado en este tiempo de enseñanza, donde el objetivo es aportar a su crecimiento integral y espiritual. Los esperamos en nuestra próxima transmisión. Hasta pronto.